Hola, buenos días, mi nombre es José Luis, por favor canta conmigo. Buenos días, ¿cómo estás? Como pueden ver, hemos convertido el audio que inicialmente estaba en inglés, lo hemos convertido a español y luego ese texto en español lo hemos reproducido a audio. Bienvenido a Diego de por Diego Soto, tutoriales de programación, redes y comunicaciones. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada del contenido. Bien, como primer paso debemos de tener instaladas cada una de estas librerías. Para ello abrimos el terminal y simplemente escribimos el comando pip install y el nombre de la librería. Yo no instalo porque ya lo tengo instalado. Ahora en el archivo index vamos a crear una clase que le voy a poner de nombre lógica. Voy a definir una función, va a ser el constructor. Aquí voy a crear una variable que va a ser self_path, va a ser igual a la ruta que va a requerir como parámetro nuestra clase lógica. Esta va a ser la ruta del archivo en formato MP3 que vamos a utilizar. Ahora voy a importar la librería librosa. Dentro de la clase lógica voy a definir una función, la cual lo voy a llamar cargar audio y convertirlo. Va a requerir como parámetro self. Bien, ahora vamos a cargar el archivo. Para ello vamos a crear dos variables porque el método librosa devuelve dos arrays. Entonces la primera variable va a ser datos, coma. La segunda variable va a ser muestreo. Todo ello va a ser igual a librosa.load y le pasamos como parámetro self.path, es decir, nuestra ruta. Como ya cargamos nuestro archivo de audio, ahora debemos de convertirlo a un formato que es más fácil de manejar, el formato .wav. Para ello vamos a importar la librería speech nicho, le damos un alias sr. Entonces vamos a crear una variable que va a ser cómo se va a guardar nuestro audio convertido. Creamos la variable, en este caso le voy a poner el nombre audio de salida y le ponemos cualquier nombre. En mi caso le voy a poner salida.wav con el formato wav. Ahora para convertirlo simplemente llamamos al alias sr. sr.write. Es que para convertir el audio vamos a necesitar la otra librería llamada soundfile. Luego pasamos el alias sf. Entonces decimos que sf va a ser igual a un write que requiere como parámetro el archivo, los datos y la sample rata o el muestreo. Entonces el archivo va a ser igual al audio de salida, la data va a ser igual a datos y el muestreo va a ser lo mismo que sample rate. Muestreo.
Ahora sí. Bien, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Primero hemos cargado nuestro archivo de audio, le hemos dado o hemos creado una variable, la cual va a ser nuestro nombre de nuestro archivo ya convertido, y luego simplemente hemos convertido nuestro audio original a un archivo .wav. Este método simplemente tenemos que retornar nuestro audio de salida a nuestra ruta. Porque no es un error, nos dice. Una vez que ya tenemos nuestro archivo en el formato .wav, que es más fácil de manejar, debemos de convertir ese audio a texto. Para ello vamos a crear otra nueva función. Le vamos a poner como nombre convertir audio a texto. Para que como parámetro self, lo primero que debemos de hacer es crear una variable, el cual va a ser el archivo que queremos convertir a texto. Entonces decimos archivo va a ser igual al método self.cargar audio y convertirlo. Vamos a crear una variable llamada grabador que va a ser igual al alias sdr. Y la clase recognizer la instanciamos. Bien, una vez que el grabador ya está inicializado, el siguiente paso es debemos de cargar el archivo por completo. Entonces decimos que la variable sonido va a ser igual a audio segment punto from WAV, como nuestro archivo es de formato WAV, ya. Aquí le pasamos como parámetro el archivo. Una vez que ya tenemos cargado todo el archivo completo, procedemos a leerlo. Entonces decimos que white srr punto audio file como parámetro. Le pasamos el sonido, le damos el alias de recurso. Entonces decimos que texto va a ser igual al grabador punto record y le pasamos como parámetro el recurso. Aquí ya vamos a procesar todo el archivo. Ahora vamos a crear otra variable que va a ser igual a texto procesado, que va a ser igual a grabador punto recognize Google, que requiere como parámetros el texto procesado para entenderlo y el lenguaje que va a ser igual a inglés. Bien, y vamos a retornar el texto procesado.
Bien, ya tenemos convertido el audio a texto. Ahora debemos de convertir ese texto que está en inglés al español. Entonces, para ello vamos a crear otra nueva función que va a ser, o va a tener como nombre, convertir texto a español. Va a requerir como parámetro self. Creamos una nueva variable que va a ser el texto convertir. Va a ser igual a self, punto y el método convertir audio a texto. Vamos a importar de la librería Google Trans, importamos Translator. Primero vamos a inicializar el traductor. Entonces creamos una nueva variable llamada traductor que va a ser igual a translator. Ahora vamos a decir que traductor.translate y le pasamos el texto a convertir y el destino o el lenguaje, en este caso va a ser español. Y simplemente vamos a retornar el texto convertido. Pero no da un error porque traductor.translate debemos de inicializarlo a la variable texto convertido. Bien, ¿qué hemos hecho en este método? Primero hemos requerido el texto a convertir, que nos va a retornar el método convertir audio a texto. Luego hemos inicializado el traductor, en este caso la clase translator. Luego hemos creado una variable el cual va a traducir el texto al idioma, en este caso que le hemos pasado a español, porque el texto del archivo del audio está en inglés. Y simplemente vamos a retornar el texto convertido. Una vez que ya tenemos el texto convertido, vamos a crear otra función, la cual se va a llamar convertir texto a audio. También va a requerir como parámetro self. Y también inicializamos la variable texto convertir. Va a ser igual a self punto y el método convertir texto al español. Bien. Luego de ello vamos a inicializar el motor de la librería import Pytex X3. Entonces creamos una nueva variable que se va a llamar voz. Va a ser igual a pyx3.init. Una vez que ya inicializamos nuestro motor, en este caso vamos a traducir vamos a convertir el texto para reproducirlo. Entonces decimos voz.say y le pasamos como parámetro el texto a convertir. Luego vamos a reproducir el audio. Decimos voz.run and wait.
Ahora vamos a, fuera de la clase, vamos a crear una variable llamada path, que va a ser igual a nuestro nombre de archivo que vamos a necesitar para convertir. Yo por aquí tengo un archivo, que es este. Este es el archivo que vamos a utilizar para convertirlo. Está en inglés, ahora escuchemos. Hello, good morning. My name is José Luis. Please sing with me. Bien, esa frase en inglés la vamos a convertir a español. Simplemente arrastramos nuestro archivo y en la variable path le pasamos ese nombre. En este caso se llama audio.mp3. Luego instanciamos la clase lógica. Lógica va a ser igual a lógica, que requiere como parámetro la ruta. En este caso le pasamos como parámetro el path. Ahora ejecutamos para ver el resultado. No hizo nada porque me olvidé de llamar al método lógica.convertir texto a audio. Ahora volvemos a ejecutar. Esperamos un momento a que nuestro script se ejecute correctamente. Este proceso puede tardar variando las capacidades de su CPU. Hola, buenos días, mi nombre es José Luis, por favor canta conmigo, buenos días, ¿cómo estás? Como pueden ver, hemos convertido el audio que inicialmente estaba en inglés, lo hemos convertido a español y luego ese texto en español lo hemos reproducido a audio.